Jan van Eyck nació antes de 1390 y murió el 9 de julio de 1441. Fue un pintor flamenco neerlandés que trabajaba en Brujas. A menudo es considerado uno de los fundadores de la escuela de pintura de los primeros neerlandeses y uno de los representantes más significativos del arte del Renacimiento del Norte. Los pocos registros supervivientes de su vida temprana indican que nació entre 1380 y 1390 en Maastricht. Trabajó en La Haya, Holanda, como pintor y valet de chambre, ayuda de cámara, con John III el Despiadado, gobernante de Holanda, y Hainaut en La Haya alrededor de 1422, cuando ya era un maestro pintor con asistentes de taller. Después de la muerte de John en 1425, fue empleado en Lille, Francia, como pintor de la corte de Philippe el Bueno, duque de Borgoña, hasta 1429, antes de mudarse a Brujas, donde vivió hasta su muerte. Aparte del retablo elegante y las miniaturas de las obras de Dúrin-Milán, se le atribuyen con confianza unas 20 pinturas supervivientes, todas fechadas entre 1432 y 1439. Van Eyck pintó el tema secular y religioso, incluyendo retablos, figuras religiosas de paneles individuales y los retratos comisionados. Su trabajo incluye paneles individuales, dípticos, trípticos y paneles polípticos. Philippe le pagó bien, ya que buscaba que el pintor estuviera seguro financieramente y tuviese libertad artística para poder pintar cuando quisiera. Van Eyck era altamente influyente y sus técnicas y estilo fueron adoptados y refinados por los primeros pintores holandeses. Poco se sabe de la vida temprana de Jan van Eyck, y ni la fecha ni el lugar de su nacimiento están documentados. El primer registro existente de su vida proviene de la corte de John de Baviera en La Haya, donde, entre 1422 y 1424, los paros se hicieron a Meister Jan der Malre, Maestro Jan el pintor, que era entonces un pintor de la corte con el rango de valet de chambre, con al principio uno y luego dos asistentes. Sin embargo, su aparente edad en el probable autorretrato de Londres de 1433 sugiere a la mayoría de los eruditos que nació en una fecha más cercana a 1380. Fue identificado a finales del siglo XVI como nacido en Maastricht, entonces diócesis de Lieja. No se sabe dónde Jan fue educado, pero tenía conocimiento del latín y utilizó los alfabetos griego y hebreo en sus inscripciones, lo que indica que fue educado en los clásicos. Este nivel de educación era poco común entre los pintores. Van Eyck sirvió a John de Baviera-Straubing, gobernante de Holanda, Hainaut y Zelanda. Para entonces, Van Eyck había montado un pequeño taller y había participado en la redecoración del Palacio Binnenhof en La Haya. Después de la muerte de John, en 1425 se trasladó a Brujas y llegó a la atención de Philippe el Bueno ese mismo año. Su aparición como un pintor coleccionable generalmente sigue su nombramiento a la corte de Philip, y desde ese punto su actividad en la corte está comparativamente bien documentada. Él sirvió como artista y diplomático de la corte, y era un miembro mayor del gremio de los pintores de Tournai. El 18 de octubre de 1427, en la fiesta de San Lucas, viajó a Tournai para asistir a un banquete en su honor. También asistieron Robert Campin y Roger van der Weyden.
Un sueldo de la corte lo liberó del trabajo comisionado y permitió un alto grado de libertad artística. Durante la década siguiente, la reputación y la capacidad técnica de Vanik crecieron, principalmente por sus innovadores enfoques hacia el manejo y manipulación de la pintura al óleo. A diferencia de la mayoría de sus compañeros, su reputación nunca disminuyó y se mantuvo bien considerado durante los siglos siguientes. Su enfoque revolucionario del óleo fue tal que un mito, perpetuado por Giorgio Vasari, surgió sobre que Vanik había inventado la pintura al óleo. Su hermano Hurbert Vanik colaboró en las obras más famosas de Jan, el retablo elegante, por ejemplo. Generalmente los historiadores creen que este cuadro fue comenzado en 1420 por Hurbert y terminado por Jan en 1432. Se sabe que Vanik fue considerado revolucionario en su vida. Sus diseños y métodos fueron fuertemente copiados y reproducidos. Su lema, una de las primeras y aún más distintivas firmas en la historia del arte, Als ik kan, como puedo, un juego de palabras en su nombre, apareció por primera vez en 1433, en el retrato de un hombre con un turbante, que se puede ver como indicativo de su confianza en sí mismo emergente en ese momento. Los años entre 1434 y 1436 se consideran generalmente su punto culminante cuando produjo las obras incluyendo La Madonna del canciller Rolin, Madonna de Luca y Virgen con un niño. Se casó con la mucho más joven Margaret probablemente alrededor de 1432, casi al mismo tiempo que compró una casa en Brujas. Ella no es mencionada antes de su reubicación, mientras que el primero de sus dos hijos nació en 1434. Muy poco se sabe de Margaret, incluso su nombre de soltera se pierde, aunque registros contemporáneos se refieren a ella principalmente como Damoiselle Marguerite. Se cree que ha sido de nacimiento aristocrático, aunque de la nobleza inferior, evidenciando por su ropa en este retrato que está de moda, pero no de la suntuosidad que lleva a la novia en el retrato de Arnolfini, el más famoso cuadro de Vanik. Más tarde, como la viuda de un renombrado pintor, a Margaret se le concedió una modesta pensión por la ciudad de Brujas después de la muerte de Jan. Al menos parte de ese ingreso se invirtió en la lotería. Vanik emprendió una serie de viajes en compañía de Felipe el Duque de Borgoña entre 1426 y 1429, viajes descritos en los registros como comisiones secretas, por las cuales se le pagaban múltiplos de su sueldo anual. Su naturaleza precisa todavía es desconocida, pero parecen implicar su actuación como enviado de la corte. En 1426 partió hacia lejanas tierras, posiblemente a Tierra Santa, una teoría que gana peso por la exactitud topográfica de Jerusalén en las Tres Marías en la tumba, una pintura terminada por los miembros de su taller en 1440. Jan Vanik murió joven, el 9 de julio de 1441, en Brujas. Fue enterrado en el cementerio de la iglesia de San Donato. Como muestra de respeto, Philip hizo un pago único a la viuda de Jan, Margaret, por valor de un salario anual del artista. Dejó a su muerte muchos trabajos sin acabar, para que fuesen completados en los asistentes de su taller. Tras su muerte, Lambert Vanik se hizo cargo del taller, mientras que la reputación y el estatus de Jan crecían de manera constante. A principios de 1442, Lambert hizo que el cuerpo de Jan fuese exhumado y llevado al interior de la catedral de San Donato.